Muy buenas tardes a toda la gente de Nuevo León que está sintonizando nuevamente Mundo Increíble. Yo soy su anfitrión Fernando Carrizales y como cada viernes de 8 a 9 estamos aquí otra vez hablando de los temas más interesantes, de las cosas que usted tal vez no sabía. Y pues ahorita estamos literal sufriendo bajo las brasas del sol inclemente. Ahorita que venía en camino para acá pude ver 43 grados pintados en la pantalla del carro y de verdad que si está afuera, pues procure cuidarse y todos sabemos que los niños y los ancianos son los primeros que debemos estar al tanto para que no tengan algún golpe de calor. Hidrátese, tome mucha agua y pues recuerde que todo el fin de semana va a estar prácticamente un calor infernal, así que tome sus precauciones para si va a salir o si se va a quedar mejor en casa, prenda el aire, no importa cuánto vaya a salir después en el recibo de la luz, pero pues hay que estar cómodos y disfrutar de este fin de semana, porque nuevamente ya es viernes. Y aquí en Mundo Increíble vamos a hablar de un tema en específico de varias maneras. De hecho, estaba comentando que me inspiré un poco para este programa por el hecho de que esta semana pasada acabo de terminar de echarme, como quien dice, un libro que está escrito sobre la historia famosísima del caso de Amityville. Lo conocemos modernamente por cómo se menciona en la franquicia de las películas del Conjuro, pero ese caso prácticamente tiene 3 películas, una que salió en el año 79, después salió la famosa de Ryan Reynolds y ahorita hace como apenas unos 2 años salió una ya más chafa, pero pues todas valen la pena verlas, nada más para ver de qué se trata esto de Amityville. Si usted no lo conoce, pues es un caso famosísimo de una supuesta casa más que embrujada, endemoniada, donde obviamente participaron los Warren como una más de sus investigaciones, pero se considera la más tétrica y la más peligrosa en la que ellos estuvieron, al punto donde la mismísima Lorraine Warren afirmó que fue el caso más difícil y que les dejó mayores secuelas espiritual, física y mentalmente al haber participado en la investigación de Amityville. Y todo empieza, de hecho, en 1974 en Long Island, Nueva York, donde la familia DeFeo era la que vivía en ese entonces en la casa de Amityville, en el número 112 de Ocean Avenue, que de hecho si usted lo busca en Google Maps, como yo lo he hecho, puede ver la casa actual así como está, y es una casa bastante hermosa, de 3 pisos. Al parecer es un diseño holandés y fue construida más o menos en la década de los 20. Al parecer ahí había anteriormente una cabaña de un personaje llamado John Ketchum, que se supone en el libro, aunque no necesariamente 100% comprobado, que era un personaje que había sido expulsado de Salem por practicar brujería, hizo su cabaña en esa área y después ya cuando falleció y todo hicieron esa casa de la famosa casa de Amityville en Ocean Avenue. Y aparte de ese personaje que se supone que practicaba la brujería, también se contaba que había anteriormente tribus nativas americanas que en esa área específica tenían, como quien dice, su versión de un sanatorio mental para poner a la gente con problemas mentales o que estaba moribunda o con enfermedades y los tenían como en un tipo de guardería hasta que prácticamente murieran de exposición a los elementos de la intemperie y del clima. Y se supone que todo eso causó que hubiera una energía negativa que trajera todo este tipo de fenómenos y pues ocurrió el famosísimo hecho primero de los de Feo, donde era una familia de 5, no, perdón, era una familia de 7, eran los 2 padres, 2 niños, 2 niñas y el asesino de todos ellos, el hijo de 23 años, Ronnie DeFeo. En una noche, se supone que a las 3:15 de la mañana, Ronnie DeFeo toma una escopeta y va cuarto por cuarto disparándole a cada uno de los miembros de su familia. Al parecer les disparó por la espalda mientras ellos estaban acostados, con excepción de la madre que estaba volteada boca arriba. Después Ronnie simplemente se fue y llegó a una cantina que es mencionada también en el libro,
y ahí de manera pues como muy quitada de la pena empezó a decir que alguien había asesinado a su familia. Ya después las autoridades hicieron el trabajo de investigación que tenían que hacer y pues la coartada simplemente no funcionó y Ronnie DeFeo fue sentenciado a nada más 6 cadenas perpetuas consecutivas, que pues prácticamente nunca jamás va a poder ver el final de esa sentencia. Después, un poco menos de un año, esa casa se puso a la venta y fue comprada por la familia Lutz. Aquí el padre, George Lutz, era un ex marín, era un hombre, como quien dice, fuerte, un hombre escéptico. Era como muchos de nosotros recordamos, no sé, a nuestros abuelos, un soldado bien curtido que no tenía tiempo para tonterías. Y pues él se mudó ahí con su familia. Acababa de hecho de casarse con Kathy, que tomó su nombre, ahora era Kathy Lutz también, y sus hijos, que nada más eran de Kathy, porque ella había recientemente tenido un divorcio y se juntó con George, que no tenía ningún hijo. Entonces ellos estaban buscando casas y vieron esa de Amityville de 3 pisos, enorme, pero estaba a un precio increíblemente bajo, que en ese entonces era de $80,000, que aunque no parece tanto, porque si lo tradujéramos pues sería como 1,600,000, pero de todas maneras hay que tomar en cuenta la inflación, porque era el año más o menos de 1975, por ahí, toda la inflación que ha ocurrido desde entonces, me parece que llegaba casi a los $3,5 millones en lo que sería la actualidad. En total ellos compraron la casa, ellos sabían de antemano que ahí habían muerto los DeFeo hace casi un año nada más de diferencia, pero pues decidieron vivir ahí por la maravillosa oferta que tenían para comprar esa casa. Y aunque se supone que todo el mundo sabía lo que había ocurrido ahí, se había dicho que cuando Ronald DeFeo mató a su familia, ninguno de los vecinos escuchó los disparos de las escopetas. Si usted se fija en el Google Maps, puede ver que las casas están prácticamente juntas. De hecho, comparten la misma callecita que se tomaría como parte del territorio de cada casa. De hecho, comparten el camino donde pasarían los carros para llegar a estacionarse. Y ninguno de los vecinos se supone que escuchó ninguno de los disparos, y pues eso quedó como un misterio de por qué nadie los logró. Y cuando los Lutz ya llegaron, pues no se les dijo más que ahí murieron los DeFeo, quieren la casa o no la quieren, y la tomaron por el maravilloso precio de $80,000. Pero pues bueno, cuando George y Kathy llegaron ya por fin con los 3 hijos, llevaron a un sacerdote a bendecir la propiedad, pero según la leyenda, apenas el sacerdote pisó la casa, tuvo una experiencia bastante aterradora. Cuando estaba haciendo las oraciones, se supone que escuchó una fuerte voz que le decía: fuera de aquí. En la película, bueno, en la película por lo menos de Ryan Reynolds y en la película original, esta escena incluye algo que se supone que también sucedió, que fue prácticamente un enjambre de moscas que atacaron de alguna manera al sacerdote, y este salió corriendo de ahí y nunca más volvió a esa casa, aunque sí estuvo en contacto con la familia Lutz en el transcurso de los 28 días que aguantaron estar en la casa de Amityville. Todo el libro, de hecho, del autor Jay Anson, son nada más los 28 días que la familia Lutz aguantó vivir en la casa de 112 Ocean Avenue. Había ruidos, olores, manchas desconocidas que aparecían por toda la casa. Había esa famosa gelatina verde que se supone que aparece cuando hablamos del tema de espíritus. Y George no podía dejar de sentir un gran frío que lo obligaba a estar por horas sentado frente a la chimenea, aventando tronco tras tronco, cortando más leña, al punto donde él simplemente se la pasaba ahí, en la chimenea, y la familia estaba extrañada por su cambio de actitud, su cambio de comportamiento, ya que se volvió incluso más agresivo. Ellos mismos dicen que también los niños se volvieron más rebeldes. Empezó a haber bastantes problemas entre los miembros de la familia. En tanto, la hija menor de Kathy y George, de nombre Melissa, comenzó a tener una amiga imaginaria llamada Jody, igual que una de las víctimas de Ron.
La presencia de esta figura se fue haciendo cada vez más fuerte en la casa hasta que incluso otros pudieron verla. Nada más que aquí cabe mencionar que en el libro, en las películas y en lo que se supone que son los testimonios reales de la familia Lutz en la vida real, Jody era en realidad un cerdo que podía cambiar de tamaño y tenía los ojos rojos. Hubo momentos en los que pudieron llegar a verlo, sobre todo una escena muy buena de la película donde George voltea desde afuera de la casa hacia la ventana del cuarto de su hija y puede ver un cerdo gigante de ojos rojos viéndolo a través de la ventana. Nadie más les creía, obviamente, hasta que Ed y Lorraine Warren, que en ese momento estaban haciendo sus famosas investigaciones, fueron llamados para investigar lo que estaba ocurriendo en la casa 112 de Ocean Avenue. Después, obviamente, lo lamentarían porque se consideró como el caso que más los afectó a nivel personal. Lorraine Warren dijo: el caso en sí ha afectado nuestras vidas personales más que cualquier otro caso que hayamos trabajado en 54 años de investigación. Hemos estado involucrados en peligrosos casos diabólicos, hemos estado involucrados con levitaciones y sangre procedente de los ojos de alguna persona, todo tipo de cosas malas. Pero en ese caso nos siguió a nuestra casa, señaló Lorraine en una entrevista. Nos atacaron la primera vez que entramos a la casa y eso es muy inusual. Así que incluso para los Warren, que se puede decir que tenían bastante experiencia incluso ya para esas décadas en cuanto a investigaciones paranormales y exorcismos, porque ellos participaban en este tipo de rituales, ya que se sabe que Ed Warren era el único demonólogo no ordenado por la iglesia, pero reconocido por la institución religiosa. Así que tenía pues bastante conocimiento sobre qué se puede hacer y los tipos de rituales de la iglesia católica para hacer los exorcismos. Y aún así este caso fue el más horrendo personalmente para ellos. Durante el tiempo que duró la investigación de los Warren, la pareja no solo fue agredida físicamente, porque para esto Ed fue lanzado al piso varias veces mientras rezaba o realizaba alguna provocación de índole religiosa, sino que también espiritualmente, ya que aseguraba haber sentido una presencia demoníaca y haber visto los cuerpos de la familia de Feo. Como si fuera poco, el equipo de la pareja, los acompañantes que se encargaban de las cámaras y las fotografías, logró captar la famosísima y muy buena imagen que les recomiendo buscar. Ellos pusieron unas cámaras infrarrojas en el segundo piso y la toma podía ver las puertas de varios de los cuartos, incluyendo la de la hija. Bueno, en una de las fotografías se ve claramente como un niño con ojos brillantes se asoma de una de las puertas, y al comparar el rostro de este niño con una fotografía de el hijo menor de los DeFeo, que fue asesinado por Ronald DeFeo, coincide perfectamente la cara y pues prácticamente la identidad de ese ente que se ve. Sin embargo, antes de que nos pongamos a creer que era el fantasma del niño DeFeo, aquí es donde entra la hija de George y Kathy a decir que ese niño era Jody, así que uno no puede saber si era una entidad demoníaca que se estaba haciendo pasar como un niño o si era en realidad el fantasma atrapado del hijo menor de los DeFeo. Y aunque el horror de Amityville se convirtió en una leyenda en sí, había una que le precedía y que podría explicar los extraños hechos que vivía la familia. Se decía, como habíamos comentado, que ahí había vivido John Ketchum, que era el personaje que fue expulsado de Salem por practicar brujería, y que los indios Shinnecock también habían tenido ese tipo de área como sanatorio mental para sus enfermos y moribundos. Los Warren creían que todo ese sufrimiento había atraído a entidades demoníacas y que había causado que todo esto se catalizara para presentar fenómenos paranormales. Gracias a las investigaciones, los Lutz pudieron recuperar parte de sus cosas y la escritura de la propiedad, lo cual ya con eso pudieron ponerlo a la venta y se mudaron corriendo prácticamente a California. En el 2010 se vendió por $950,000 y hoy otra vez está en el mercado. Se supone que los últimos residentes de la vivienda no habían reportado ningún acontecimiento sobrenatural, lo cual obviamente puso en duda la credibilidad
de los Lutz, de los Warren y de prácticamente cualquier persona que hubiera participado en la investigación de Amityville. Pero pues como quiera, esto tuvo bastante fama, es uno de los casos más famosos no solo de los Warren, sino de las investigaciones paranormales a nivel mundial, tanto que han salido bastantes películas, secuelas de esas películas, se han publicado muchos libros. Yo les recomiendo el de Jay Anson, que simplemente es El horror de Amityville, porque es un libro que va contando paso a paso los 28 días de sufrimiento que pasó a la familia Lutz, donde se muestra cómo George no podía dormir porque escuchaba que una banda de músicos estaba en el piso de abajo tocando todos sus instrumentos, y cuando bajaba no había nadie, pero veía cómo los muebles habían sido apartados, como si alguien de verdad hubiera querido hacer una marcha en su sala. Pasaron un sinfín de cosas, incluyendo levitación por parte de Katy mientras dormía. También le comentaba que había bastantes moscas, olores, lo que se conoce como el famoso ectoplasma, hasta que al final pudieron, se podría decir, que ver la identidad de ese ser demoníaco, que simplemente lo describían como un demonio con la cara de un lado explotada, como si hubiera recibido un disparo, ahí más o menos haciendo referencia como los disparos que hizo Ronald DeFeo contra su familia. Primero lo vieron dibujado en la chimenea, cuando George se la pasaba día tras día poniendo troncos para calentar la casa, pero al final, ya en el último día de los 28, que era en la noche de hecho, se fueron corriendo porque vieron a esta entidad ya prácticamente afuera de la habitación. Eran bastantes cosas que le sucedían, y llegaba al punto incluso de ser peligroso para los integrantes de la familia. El perro de ellos, que era un labrador de color negro, me parece, se llamaba Harry, también tenía bastante miedo de entrar a la casa, y llegó un punto donde George encontró un cuarto, un pequeño espacio escondido en el área del sótano, pintado completamente de rojo. En el libro se menciona que había un conocido de George que su novia decía tener poderes de medium. La invitó a la casa y ella tuvo un episodio de trance donde habló con otra voz, una voz más profunda, y antes incluso de llegar a la casa le comentó a George que ahí debería haber un pozo que después encontró George. Y pues aparte de todos los fantasmas que se supone que había en esa casa, porque no nada más era la entidad demoníaca, se hicieron investigaciones tanto por parte de los Warren como por su equipo técnico, y se recabó tanta evidencia que pues ya prácticamente se puede tomar como uno de los casos mejor documentados de la investigación paranormal. Y pues llegamos al punto donde se han hecho tantas obras y se sigue mencionando todavía en la cultura moderna. Yo creo que no hay un caso que se pueda explotar más que tanto por el peso de la fama de los Warren como por ya la exposición cinematográfica y literaria que ha tenido. Les recomiendo el libro, les recuerdo, es del autor Jay Anson y se llama Horror en Amityville. Yo creo que se lo echan por lo menos en unas 7 horas si se lo han de corrido, pero sí, léanlo, está muy bueno. Y continuando también con más experiencias por parte de los Warren, lo que se conoce como los expedientes Warren. Hay otra investigación que ellos hicieron sobre otra familia que también tuvo una adaptación cinematográfica, nada más una, fue menos conocida y fue, yo creo, por ahí de los años 80. Se trata de la familia de los Smurl. Los padres eran Jack y Mary Smurl. Compraron una casa adosada en el oeste de Pittston, Pensilvania, en 1973. Cabe mencionar que varias de estas historias son más o menos por la misma área, que es el noreste de Estados Unidos, la costa este. En los años 70, aquí estamos hablando de 1973, lo de los DeFeo fue en el año 74, y más adelante va a volver a salir esta fecha. La casa fue construida en 1896 y estaba situada en un barrio supuestamente tranquilo de clase media en la calle Chase. John y Mary ocuparon el ala derecha de la casa, mientras que su hijo y nuera junto
a sus dos primeros hijos, ocuparon el ala izquierda. Los Smurl invirtieron mucho tiempo y dinero para dejar la casa en buenas condiciones porque estaba pues bastante acabada. De acuerdo al testimonio de los Smurl, los primeros signos de actividad comenzaron en el año de 1974, el mismo año del asesinato de los DeFeo, y esto es en Pensilvania, que no está nada lejos de Nueva York, donde fue lo de Amityville. Tiempo después, las tuberías comenzaron a gotear agua, pese a haber sido soldadas, pero lo más llamativo fueron los profundos arañazos que aparecieron en el marco de la puerta del baño. Con el paso de los meses, la actividad en la casa iba en aumento, y en 1975 Jack y la hija mayor de la familia fueron testigos de la aparición de gente flotando alrededor de su dormitorio. Se oían pasos de forma continua en las escaleras, los cajones se abrían y cerraban solos, la cisterna del cuarto del baño se descargaba sola y la radio y la televisión se encendían sin que nadie las activara. Las mecedoras se mecían, crujían, como si en realidad alguien estuviera sentado en ellas en ese momento, y se tiene que añadir el característico olor fétido que casi siempre sale a relucir en este tipo de casos y que se atribuye a la presencia de algo demoníaco. En 1985, y con la llegada de las gemelas Shannon y Karin a la familia, crecía al mismo ritmo los fenómenos, llevándolos a la desesperación. La casa alcanzaba temperaturas bajo cero y se oían voces hablando en un tono muy elevado que no pertenecían a nadie de la familia. Hay una escena, de hecho, que yo me acuerdo mucho de la película, donde la madre de familia está en el sótano, está haciendo qué hacer, y nada más escucha su nombre, Janet, Janet, porque ella cree que su suegra le está hablando. Sube corriendo, la busca y no la encuentra, va a la otra ala de la casa compartida, la encuentra y le dice que ocupaba, que necesitaba, y ella pues no sabía de qué estaba hablando. 2 días después de este incidente, estando sola en la cocina, de repente se puso helado, bajó la temperatura y apareció un bulto negro sin rostro humano. La aparición caminó a través de la pared y apareció ante Meryl Smurl justo en el lado opuesto de la casa, así que ya también la había visto otra persona de la familia. Desde el interior de las paredes de la casa se podían escuchar ruidos y arañazos, incluso los vecinos podían escuchar gritos y ruidos extraños procedentes del interior de la casa cuando ningún miembro de la familia estaba ahí. La escena que más se me quedó y que se me quedó de manera de miedo, porque esta película, como digo, es muy vieja, yo la llegué a ver de niño. Es una escena donde la familia, pues ya cansada de tanto hostigamiento, se va de la casa, se va a acampar, se retiran un tiempo, y la casa se queda sola, y mientras ellos están acampando, los vecinos salen a la calle porque están escuchando ruidos y voltean a la casa de los Smurl, que está vacía en ese momento, y se puede ver cómo todas las persianas, las cortinas, todas las ventanas están con las luces prendiendo y apagando, y se escucha un ruido entre viento, una ráfaga de viento y entre un grito, y prácticamente parece que la casa está explotando con actividad, pero no hay nadie ahí en la casa. Es una escena que más se me quedó de esa película, porque cuando vemos una película de niños es cuando más se nos quedan escenas específicas de miedo, como cuando Pennywise sale de la alcantarilla del baño y después de niños no pudimos bañarnos a gusto como por un mes. Lo más terrorífico fueron los ataques físicos de los que comenzaron a ser objeto los integrantes de la familia Smurl. Una de las noches a Heather, la hija de 13 años de la familia, se le cayó a pocos centímetros de su cuerpo el ventilador de techo de su habitación, así que estuvo a punto de sufrir heridas bastante graves. En otra ocasión, su hermana Shannon fue empujada por las escaleras por algo invisible, y la mismísima Janet, la madre, fue sacada violentamente de su propia cama y arrastrada fuera de esta por manos invisibles. Incluso el perro de la familia era objeto también de ataques. Desesperados por la situación, Janet decide pedir ayuda a los investigadores Ed y Lorraine Warren. En el año de 1986, los Warren llegaron a la calle Chase y comenzaron su investigación acompañados por Rosemary Few,
una enfermera diplomada y además psíquica con la que recorrieron la casa. Aquí Rosemary señaló un armario del dormitorio principal como punto de intersección entre el mundo del más allá y el nuestro. Según ella, detectaba 4 entidades malignas en el edificio que habían permanecido latentes dentro de hasta la llegada de las gemelas, que supuestamente con la energía de los jóvenes, de los niños, es cuando se da lugar al fenómeno llamado poltergeist, que se traduce del alemán como fantasma ruidoso. Los Warren intentaron expulsar al demonio, provocándolo con música religiosa y por medio de la oración. Las reacciones a esto eran cajones que salían disparados, espejos que eran sacudidos violentamente, y la situación se agravó cuando Janet dijo haber sido, pues, incluso violada por una fuerza invisible. Eso es lo que se conoce como un incubo. Los demonios que atacan de manera sexual a las personas en este tipo de conocimientos se dividen entre los incubos y los sucubos. Los incubos son los que atacan a las mujeres, los sucubos son los que atacan a los hombres, generalmente presentándose de una manera humana o no presentándose de ninguna manera y simplemente permaneciendo de manera invisible, pero específicamente ataques de índole pues sexual. Es entonces cuando los Warren deciden llevar a un sacerdote, al padre McKenna, quien había realizado más de 50 exorcismos en el pasado. Dispuesto a ayudar a los Smurl, realizó el antiguo ritual romano del exorcismo, pero no consiguió sino enfadar más a la entidad demoníaca. La familia se encontraba ahora en la segunda etapa de la opresión demoníaca, porque según los Warren, la primera fase era la infestación, después seguía la opresión y al final es la posesión. Y era seguida ya por a veces la muerte. Los ataques continuaron con marcas, mordiscos. Karin Smurl cayó gravemente enferma de una extraña fiebre y estuvo a punto de morir. El padre McKenna realizó un segundo exorcismo al final de la primavera, pero con el mismo resultado que el primero. Ahora los ataques ya se producían incluso en el trabajo de Jack, incluso en los viajes de vacaciones de la familia. Allí donde fueran, aquello los seguía y los acusaba. Los Smurl deciden ya probar otra forma para poner fin a su calvario y deciden conceder una entrevista al diario local, esto en agosto de 1986, para hacer ya pública su historia y ver si alguien era capaz de ayudarles. Finalmente, ya con esto, la diócesis católica romana se ofreció a hacerse cargo de la investigación. La medium Mary Alice Rickman examinó la casa de los Smurl y confirmó los hallazgos de los Warren acerca de los 4 espíritus que supuestamente estaban presentes. Ella identificó a un hombre llamado Pedro, que había asesinado a su esposa y su amante, y más tarde había sido colgado por una muchedumbre que estaba encolerizada. También identificó a una anciana llamada Abigail y a un tercero que describió como un poderoso demonio, pero no pudo dar detalles sobre el 4 espíritu. El ahora obispo McKenna realizó un tercer exorcismo en la casa que tampoco sirvió para echar a las fuerzas existentes. Hundidos, cansados por los acontecimientos, la familia Smurl se mudó ya a otra ciudad con la esperanza de que las entidades no lo siguieran y poner fin ya así a la pesadilla. Pero después de la mudanza, la iglesia realizó un 4º exorcismo en la casa, ahora ya vacía, ese mismo año. Y el libro de Jack Smurl cuenta la terrible historia vivida por esta familia en esta obra llamada The Haunted, que es como los acechados, los que son atormentados, ya en la manera de algo supernatural. En la traducción al castellano a esta película y pues libro, porque tiene el mismo nombre, fue traducido como La Casa de las Almas Perdidas. Y esta película, de hecho, se estrenó en el año 1991, así que yo nací en ese año y después la vi ya unos cuantos años después. Muchos escépticos, entre ellos algunos vecinos de los Smurl, creen que tanto el libro como la película confirmaba las sospechas de que simplemente lo habían inventado para ganar dinero de esta manera. Años más tarde, en el 2000, el inquilino de la antigua casa de los Smurl fue encontrado muerto después de una aparente sobredosis. Queda mucho a la interpretación sobre si son reales las cosas que suceden.
En el mundo de la parapsicología, obviamente los Warren tenían un gran peso, una gran credibilidad. Ellos mismos hicieron exorcismos, hicieron investigaciones en los casos más famosos, como ya sabemos de Amityville, menos conocido, el de la familia Perron, que también fue por los años 60, 70, que es la familia cuya historia es la trama de Conjuro 1. Así que, pues, por lo menos en el mundo de la parapsicología, este fue un caso verídico, un caso real, bien investigado por parte de los Warren y por otras personas. Y aunque no fue tan conocido y simplemente tuvo un solo libro y una sola adaptación cinematográfica, pues queda como una historia más, una investigación más en los famosos expedientes Warren. Por ahora vamos a dejarlo aquí y vamos a ir a una pausa, pero continuaremos con más de este tipo de experiencias vividas por los Warren o por otras personas lidiando con temas supernaturales. Así que quédese aquí en Mundo Increíble, que ya volvemos. Para los amigos que se quedan con nosotros en Facebook, yo sí les recomiendo ese libro del horror de Amityville, está bastante bueno. De las películas les puedo decir que solo la original del año 1979 y la de Ryan Reynolds, que fue ya en el siglo XXI, son las únicas que se puede decir que están decentes, sobre todo la primera, la original, que está protagonizada por el papá de Josh Brolin, que es Thanos, y él tiene nombre de James Brolin. Yo creo que la original es la que se ve más fiel a la historia, porque es la que está basada realmente en el libro de Jay Anson, y se puede ver ahí cómo van viviendo esos 28 días a manera pues de un martirio, de cómo ven tantas cosas, cómo ven a Jody, el cerdo de los ojos rojos, de cómo escucha a la banda musical tocar en la sala, de cómo George se fue perdiendo casi en un cambio de actitud que me hace recordar a Jack Nicholson en El Resplandor, donde va cayendo en una psicosis, se puede decir, porque toda la familia fue afectada por este cambio, donde los niños se volvieron pues rebeldes, desobedientes. Kathy y George peleaban todo el tiempo. En el libro se menciona que el sacerdote que los ayudó, que se salió corriendo nada más de la primera vez que fue a bendecir la casa, padeció un tipo de enfermedad donde le salían ampollas en las manos, y se supone que su cuarto en la institución religiosa donde él habitaba junto con otros sacerdotes se llenó de un aroma a excremento, y duró creo que semanas para poder hacer que ese olor se fuera, porque se supone que él estaba siendo atacado por la entidad demoníaca de Amityville, y al punto donde incluso una vez que casi estuvo a punto de tener un accidente automovilístico donde pudo haber fácilmente perdido la vida. Es como dice Lorraine Warren, el caso técnicamente más peligroso que ellos investigaron, y pues el más famoso. Yo creo la investigación estandarte de los Warren. Así que vean las películas, la original, sobre todo con James Brolin del año 1979, está en internet, la puede ver. La de Ryan Reynolds es palomera, es una película de por ahí de antes del 2010, entonces ya sabemos cómo es ese tipo de películas. Y la más reciente, que se llama Amityville, el despertar, por alguna razón que no sé qué es lo que despierta en esa película porque ni le puse atención. Esa ya es completamente la película formulaica de paso a paso seguir una receta de cómo hacer una película de terror muy, muy más o menos. Así que nada más la primera, la segunda, lea el libro, está en audiolibro. De hecho, yo aquí me estoy echando una mentirita porque el audiolibro fue completo, pero fue el audiolibro. Y lo estuve, de hecho, cuando ya terminé de leer el libro de Jay Anson del horror de Amityville, lo estuve comparando con otro que pues ya se desmintió, pero es una historia muy interesante de acá, de nuestro país. Y por más que sea mentira, por más que ya se haya sacado que no fue, pero a mí me gusta la historia de Cañitas. Yo creo que muchos de nosotros que ya tengamos cierta edad leímos el libro cuando salió, y cuando Carlos Trejo tuvo su fama, pues se le creía todo lo que decía, sacó ese libro, y pues sí, fue un libro muy interesante.
fue narrado con este tipo de mentalidad mexicana que tenemos nosotros al hacer este tipo de historias, al crearlas, porque pues ya se supo que fue creado. Pero sí, sí difiere mucho lo que es contar una historia de una casa embrujada en Estados Unidos a contarla en México. Pues obviamente es el tema de la diferencia cultural. Quédense con nosotros que vamos a volver con más investigaciones de los Warren. Así que déjenos también por ahí un comentario sobre qué otra investigación de los Warren usted recuerda, porque hay bastantes videos sobre ellos ahorita en YouTube. Ya debe haber visto bastantes usted. Estamos de regreso en Mundo Increíble. Yo soy Fernando Carrizales. Estábamos comentando de la diferencia entre supuestos casos que tenemos aquí en México de casas embrujadas contra lo que ya hemos visto de Amityville, en el caso de los Smurl, de cómo a finales del siglo pasado, en los 90s y a principios de los 2000, tuvimos a este famoso investigador paranormal de Carlos Trejo, que sacó bastantes libros que en sí como historias no son malas, pero ya en los últimos años se puso muy en duda su credibilidad por muchas cosas que salieron sobre sus investigaciones y cómo en realidad era, pues, siempre fue un investigador bastante amarillista, nada más buscando el shock value, el sorprenderte con sus historias. Pero sí se puede ver la diferencia cultural entre cómo una familia americana que no tiene tanto conocimiento de supersticiones, de rituales, de ese tipo de cosas que nosotros nos cuenta nuestra abuelita, nuestra mamá, y cómo acá en México, pues nosotros los mexicanos no sabemos de pe a pa todo lo que tiene que ver con brujería, que con la ouija, que con todo. De hecho, hay por ahí memes muy graciosos de cómo una familia de lo que puede decir gringos llega a una casa y les dicen, no, pues aquí hubo asesinatos y aquí se murió tal y se aparece no sé qué, y la familia, no, sí, lo compro. Y cuando es una familia mexicana o latina, vamos a ponerlo latina porque los latinos en general, como una etnia, somos bastante metidos al tema de lo paranormal, de las supersticiones. Yo creo que a un mexicano si le dices vamos a jugar la ouija, si la piensa, si le dice vamos a meternos a un panteón a las 12 de la noche, si la piensa, pero pues bueno, es lo que se dice, llevar la historia por cierto camino para que se vaya desarrollando, y pues así es como le hacen los escritores y directores de Hollywood para este tipo de películas. Pero vamos a continuar con uno que una investigación de los Warren, un suceso también paranormal que yo no lo conocía, lo descubrí, y también puede ver la casa en Google Maps, sigue estando casi exactamente igual a como estaba cuando sucedió, y también empezó en 1974 y también está cerca de la costa este de Estados Unidos, en Connecticut. Es como si en el año 1974 en la costa este de Estados Unidos hubiera, no sé, se había abierto un portal o yo qué sé. Pero bueno, vamos a hablar de la casa en la calle Lindley con el número 966. En noviembre de 1974, en la calle Lindley, en Bridgeport, Connecticut, sucedió algo que la hizo pasar de ser un vecindario tranquilo a un lugar donde nacen las pesadillas. Una casa allí que era propiedad de Gerard y Laura Gooding se convirtió en el objetivo de un poltergeist reportado, o al menos una actividad similar a lo que se considera un poltergeist. La historia dice, pues, lo que escuchamos varias veces, que los muebles se mueven, que hay ruidos, que alguien levitó incluso. Aquí hay algo que no había escuchado antes, que se me hace, pues sí, descabellado, pero pues cuando estamos hablando de cosas sobrenaturales, nada es muy descabellado, porque se supone que incluso el gato de la familia llegó a hablar en frente de diferentes personas. Porque también hay que mencionar que en este caso, en este acontecimiento, no se trataba nada más de la familia la que vio esto, no se trataba nada más del vecino, sino un sinfín de funcionarios públicos como policías y bomberos y vecinos y muchas otras personas pudieron ver bastantes situaciones que consideraban inexplicables, como el gato cantando canciones navideñas, como escuchando ruidos de algunos adornos en forma de animal, como los flamengos que se ponen enfrente de los jardines haciendo ruidos. La más afectada se supone que fue la hija adoptiva de esta pareja. Ellos habían tenido un hijo primeramente, pero
había muerto por una enfermedad cerebral. Decidieron adoptar y adoptaron a una niña llamada Marcia, que era como de una, pues de cierta ascendencia nativoamericana. Y pues se supone que también por la energía de ella, por la juventud la que tenía, se dio como catalizador para este tipo de actividades paranormales. Se decía que a medida que la situación parecía aumentar en intensidad, pues no tuvieron otra situación más que, otra opción más que llamar a la policía, a los bomberos, al igual que reporteros de noticias, sacerdotes, investigadores paranormales y por supuesto a los Warren. Miles de personas se reunieron en la calle para tratar de ver los fenómenos inexplicables que supuestamente estaban asediando la casa, y lo que hizo que este caso fuera tan convincente y atrajo tanto la atención en comparación con otras apariciones que pues se documentó bastante. Incluso se puede decir que ya con todo lo del gato, de los ruidos de los animales, le llamó la atención a los mismos Warren, porque pues si ya habíamos hablado de cómo ellos son muy, muy famosos dentro del ámbito del estudio parapsicológico, pues yo creo que un caso sobrenatural requiere tener ciertas características para que los Warrens mismos lleguen a investigarlo. No puede ser como de que, en mi casa se oye algo a cierta hora y ya los Warren iban a venir en el año de los 80 o los 90. No, o sea, tenía que ser un caso donde la familia estuviera a veces incluso en peligro, donde se tratara de una entidad demoníaca. Así que fue lo suficientemente aterrador, o por lo menos extraño, para que los Warrens lo investigaran. Más allá de los Goodings y sus amigos, más de 2 docenas de bomberos, oficiales de policía y otros investigadores en la escena vieron todo tipo de fenómenos, incluyendo sofás y sillas moviéndose, mesas y un refrigerador levitando, pinturas y crucifijos cayendo de las paredes, incluso cuchillos volando por el aire. También relataron haber escuchado una variedad de fenómenos de audio, las famosas grabaciones, los EVPs, y golpes inexplicables y golpes hasta voces incorpóreas. Se dijo que Sam, que era el gato de la familia, había dicho varias veces cosas como la canción de Jingle Bells. Se supone que una vez habló con una persona que había perdido un hijo anteriormente y se burló de esto enfrente de la persona. Obviamente, para que este tipo de situaciones se dé, como un gato hablando, ya no es simplemente una aparición de un fantasma que estuvo con forma humana alguna vez en la Tierra, sino que también nuevamente, como un caso más de los Warren, se trataba de una entidad demoníaca. Pero bueno, ya por lo menos se puede saber que la familia pues dijo, nos vemos, adiós. Creo que se supone que ellos fingieron ser responsables de los fenómenos, como que ellos mismos dijeron, no, miren, nosotros estamos causando todo esto, solo queríamos fama, y ya con eso se quitaron la atención excesiva de los medios y de la gente, y ya mejor decidieron vivir en paz. Ellos mismos se tacharon solitos de mentirosos para que ya nadie les prestara atención. Y estos fueron algunos de los casos más famosos o no tan famosos de los Warren. Les recomiendo que vean las investigaciones, que chequen las investigaciones de los Warren, porque hicieron un sinfín de trabajos de investigación, de exorcismos, de ayuda a la gente que necesitaba un consejo en este tipo de situaciones paranormales que pues no todos sabemos cómo reaccionar. Y pues ahora con las películas que van a salir vamos a ver incluso más de ellos interpretados por los maravillosos y excelentes Patrick Wilson y Vera Farmiga. Así que les agradezco bastante que nos hayan sintonizado el día de hoy. No se pierdan el próximo capítulo de Mundo Increíble, la próxima emisión. Como ya sabe, cada viernes de 8 a 9, aquí estoy yo, Fernando Carrizales, y pues nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana, y disfrute de este excelente finecito. Muchas gracias y nos escuchamos después.